Hechos, capítulo 2, 41 al 47, es un pasaje muy importante al respecto, ¿verdad? Debemos hacernos esta buena pregunta y saber responder cuando alguna persona ¿cómo se entra? ¿O cómo paso a ser miembro de la iglesia? Recordemos que el Señor nos manda a hacer discípulos, ¿se acuerdan? A todas las naciones de la tierra. Cristo Jesús nos dejó la orden de extender su reino por todo el mundo. ¿Y qué es un discípulo? Para que se haga un discípulo, se necesita un maestro, un discipulador. ¿Y para qué es el discípulo? Pues para que el discípulo siga los pasos, las enseñanzas del que le enseña, y aquí sería que le está enseñando de la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cuáles son los pasos? Quiero que veamos esto, amados hermanos. Es urgente saber estas cosas, porque lo vamos a ver cómo inicia con la iglesia en Jerusalén, la iglesia del Nuevo Testamento. Por el nuevo nacimiento los creyentes son añadidos por Dios. Bueno, como dijeron algunos hermanos, exactamente, este es el primer paso. Pasamos a ser hijos de Dios. Pero también algunos pasan a ser hijos de Dios y como dijo la hermana Carolina, de ahí sí aceptaron a Cristo y se fueron y nunca más volvieron a ninguna iglesia. Y qué importante, porque esto se necesita para el crecimiento de la persona. Leamos un poquito cómo es que inicia la iglesia. Este es de la lectura inicial, la que tuvimos al principio del culto. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El contexto de este pasaje fue el evento histórico maravilloso del descenso del Espíritu Santo a todos los congregados en el Pentecostés. Recordemos que el Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Y después de escuchar el mensaje predicado por el apóstol Pedro, dice la escritura que como 3,000 personas se bautizaron. Quiere decir que habían más de ese número y así inicia la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas personas habían ahí? No se tiene el número, pero las que decidieron aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dice Lucas, el escritor de los Hechos, dice que como 3,000. Ahora imagínense lo que es un bautismo de 3,000 personas. ¿Cómo sería aquello? ¿Cuántas personas, apóstoles, le ayudaron a el apóstol Pedro a bautizar? 3,000 personas, aquello era increíble, maravilloso, ¿verdad? Y bueno, el lugar también, yo me imagino que era un río que estaba ahí cerca y en ese río ahí llegarían todos. La respuesta de esto es que 3,000 personas hicieron aquella decisión por Cristo Jesús. Muy bien. Mire, los que recibieron su palabra, qué importante. Es definitivo que la única forma para comprender el mensaje de salvación es solo por medio de la palabra de Dios, siendo revelada por el Espíritu Santo y utilizando a otro creyente. Nadie va a aceptar a Jesucristo solamente porque usted llegue y le diga, mire, viera qué lindo lo que ha sucedido. Vea el milagro que sucedió con fulano de tal. Mire esta familia, que esta familia se convirtió y Dios cambió a todos. Nadie va a aceptar a Jesucristo por ese mensaje. Nadie va a aceptar a Jesucristo por el mensaje positivo.
La única forma para aceptar al Señor Jesús es por medio de la palabra de Dios cuando se le presenta de que Jesucristo es el único camino y la persona tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador, reconocerlo, pedir perdón, que el Señor sane, perdone sus pecados. Todos los que recibieron su palabra, esos fueron los que inician la vida de fe con Cristo Jesús. El mensaje de salvación siempre será predicado por alguien. ¿Se ha dado cuenta de esto? Y usted y yo probablemente conocemos de personas que han llegado a conocer a Cristo Jesús tal vez por un evento muy sobrenatural. Perfecto. Pero siempre hubo una persona que le aclaró o que le trajo a los pies de Cristo Jesús. La persona puede llegar al conocimiento de la verdad y la convicción de pecado leyendo solito las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo le revelará el mensaje y siempre, siempre, siempre Dios utilizará a otro creyente para que le guíe y sea así parte de la iglesia del Señor. No vamos a leer el pasaje completo, pero en Hechos capítulo 10, si usted tiene ahí la escritura a la mano, en Hechos capítulo 10 se menciona un evento muy sobrenatural, donde la persona tiene primero un encuentro con Dios. Y el Señor envía a uno de sus siervos a hablarle a aquel hombre que ya había tenido el encuentro con Dios. Interesantísimo. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 10, y es el evento de Pedro y Cornelio. Voy a leer solamente unas partes, no las va a tener ahí en la pantalla. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, solito él. De alguna manera le había llegado el mensaje de Dios y este hombre, siendo un soldado, siendo uno de los grandes, no sé, capitanes generales, no sé, algo en la compañía del hombre era el hombre más importante, el que estaba al frente de la italiana, se llamaba la compañía. Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este es un evento totalmente sobrenatural, que en su inicio no hay una persona ahí, sino que es directamente Dios actuando. Pero Dios dirige para que venga uno de sus siervos, que en ese momento es Pedro. Llegaron, este Cornelio envía a alguno de sus servidores, a alguno de sus soldados, manda a llamar a Pedro. Pedro, también entiende que debe de ir porque Dios también le reveló. Dice en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Ya Pedro había sido traído por aquellos soldados en buena manera y cuando llega a la casa, al mismo Cornelio se tira a los pies, adorándole, creyendo que con Pedro tendría la salvación. Y Pedro le explica, no, no,
no tienes que arrodillarte a mí. El Salvador es Cristo Jesús, yo soy uno de sus servidores. Y dice la Escritura que se desarrolla todo un culto, este hombre toma sus decisiones por Cristo Jesús, y en el verso 34, dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está iniciando Pedro el mensaje en la casa de Cornelio. Sigue toda la historia, continúa el mensaje de este lugar, de esta casa, de este hombre. En el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Magnífico. ¿Qué es todo esto? Bueno, Dios siempre va a utilizar una persona para llevar el mensaje. Eso me ha llamado la atención porque en la historia moderna, en los tiempos actuales, que se habla tanto de misiones, tenemos experiencias de personas que han tenido sueños acerca de Jesús. Bueno, los han tenido, pero sucede que siempre Dios ha mandado a un misionero, un hombre, una mujer, alguien a esa persona, o esa persona busca y Dios utiliza siempre a uno de sus hijos. Amado hermano, esto me llama la atención diciendo que debo de estar preparado. Debo de estar preparado porque perfectamente un día que estés haciendo la fila en el banco o en el supermercado, o qué sé yo, en algún lugar, y Dios presenta la oportunidad de hablarle a alguien, o en un negocio, o no sé, en un paseo, como sea, háblele del Señor, porque usted y yo no sabemos todo lo que el Señor está haciendo en esa persona. Somos instrumentos para que lleguen todos ellos a conocer del Señor. Entonces, amados, me devuelvo acá. Ahí está. Entonces, debemos de estar listos, mis hermanos, para hablarle de Cristo a esas personas. También con esto yo le llamo la atención, para atraer a esas visitas a la casa, a la iglesia, que vengan, que conozcan del Señor, porque Dios está haciendo una obra maravillosa en esas personas. Miren, los elementos esenciales serán siempre, uno, la palabra de Dios; dos, el Espíritu Santo dando la revelación; y tres, otro creyente siendo utilizado para llevar el mensaje. Estamos tratando qué es lo que se necesita para entrar a la iglesia del Señor. Bueno, lo primero, luego sigue otra cosita. Lo primero es un nuevo nacimiento del creyente para que sean añadidos por el Señor. Lo segundo, y aquí viene, B, fueron bautizados. Claro, si la persona ya aceptó a Cristo Jesús, ¿cuál es el segundo paso? Después de predicar Pedro el mensaje de la palabra de Dios, muchos decidieron la salvación. El pasaje decía que fueron como 3,000 y aceptaron por fe a Jesucristo como su Salvador personal. Seguido de esto, seguido después, les dijo, si así es su decisión, entonces ahora es necesario hacer una manifestación pública, y esto es por medio del bautismo en agua. El bautizarse en la época era decirle al mundo, al pueblo, a los amigos, yo he decidido seguir a Jesucristo. Y es exactamente el mismo testimonio que se ha mantenido a través de toda la cristiandad.
La persona primero acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y el segundo paso es pasar por las aguas del bautismo. Aquí yo le llamo la atención, amado hermano, si usted no ha sido bautizado, le invito en el nombre de Jesucristo a bautizarse. Por favor, hable con nosotros y pronto damos una fecha, hablamos, tenemos ahí una charla, unas preguntitas fáciles y luego pasamos a la parte del bautismo. Mire lo que sucedió. Bueno, aquí lo estoy reafirmando. Todo recién convertido, perdón, debe ser bautizado como muestra de que aceptó a Jesús como su Señor. Y ya lo vimos en el inicio de la iglesia. Este pasaje de Hechos 2, 41 al 47, es la base de la iglesia en el Nuevo Testamento. Muy bien. Dice, y se añadieron, ¿ve? El ser añadidos quiere decir que inicia su vida congregacional. Ellos formaron parte de la iglesia local en Jerusalén y aquí comienza el desarrollo de toda la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Luego fueron esparcidos y se multiplicaron las iglesias por todas partes. El evangelio creció. El Señor llama a los recién convertidos a congregarse en sus respectivas iglesias. Esto es parte, el Señor lo ha dejado porque así crecemos. Mire qué bien, gloria a Dios, yo le felicito porque esta noche usted se está congregando, ¿verdad? Usted se está congregando, usted es parte de la iglesia del Señor. Ahora, lo mejor aún, si nos podemos ver el domingo y nos abrazamos y nos saludamos, magnífico. También porque ya estamos directamente con todos los demás hermanos. Y cuando llegamos a la iglesia, mis hermanos, mire, oramos unos por otros. Nos presentamos las situaciones. Nos preguntamos que cómo le va, que cómo ha estado. Rogamos al Señor, cantamos juntos, oramos juntos. Pedimos al Señor juntos, escuchamos el mensaje del Señor juntos y somos exhortados todos juntos. Qué bello, qué bello. Eso es la iglesia del Señor. Eh, lo único en contra sería, para no tener una acción de congregarse, la única causa justificada puede ser lo que es la distancia, puede ser la enfermedad o puede ser otras causas, ¿verdad? Que al momento no se puede llegar a ser parte, ¿verdad? De esa reunión congregacional, pero sería algo así, ¿verdad? No es sano tener una vida cristiana sin compartir con los demás creyentes. Eso no es sano y no es lo que el Señor manda. Debemos recordar que somos parte de una gran familia y somos parte también de un enorme edificio y todos somos piedritas vivas, parte de ese gran cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Estamos en Hechos 2, del verso 41 al verso 2, vamos a ver algo interesante. Debió de haber pasado algún tiempo, no es inmediato, porque el verso 42 inicia hablando de una vida congregacional. Vea esto, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Muy bien. Ya ellos recibieron, habían aceptado a Jesús, como lo dijeron cada uno de los hermanos. Luego fueron bautizados y se añadieron ya a ser parte de la iglesia. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No se sabe cuánto tiempo desde que fueron bautizados, se añadieron y entran a este y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Parece que pasaron ahí unos meses o tal vez 1 o 2 años y entra este tema
y perseveraban. Porque para decir que perseveraban, quiere decir que los vieron crecer, los vieron desarrollarse en la doctrina de los apóstoles. O sea, estaban ellos firmes, buscando de Dios, clamando del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó del verso 41 al verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué tremendo esto, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado hermano, escuche la enseñanza que el Espíritu Santo nos lleva y perseveraban. Tremendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Perseverar en los tiempos primitivos era un enorme esfuerzo. Tal vez usted dice, pastor, viera que a mí me ha costado perseverar, me ha costado perseverar en la iglesia, me ha costado la vida cristiana, se me hace difícil. Bueno, quiero contarles un poquito acerca de aquellos cristianos, porque la persecución de aquellos era cuerpo a cuerpo. No era una persecución de pensamientos, sino de dominio imperial. Era abusivo a los derechos de la ciudadanía. Tomaban presos a los jovencitos para ser parte de su ejército y se imponía la religión del Estado. El rey o el emperador era visto como el Dios del pueblo y se le rendía el tributo que él pidiera. Por lo tanto, no aceptaría otro rey en la vida del pueblo. Y cuando la cristiandad decía que mi Señor es Cristo, aquello era la ofensa al rey. Aquello era terrible. Se dice que el gran motivo que presentó Nerón cuando quema la ciudad es decir que fueron los cristianos. Y todo esto para inclinar todo el imperio en contra del cristianismo. Por lo tanto, el perseverar era muy relevante, era muy importante. Este, Usted se preguntará, ¿cómo sería mi vida si estuviera en aquel tiempo? Bueno, Dios da la fortaleza a cada uno, mi hermano, sepa lo que sí. Los creyentes perseveraban en la iglesia y en la doctrina, no la doctrina de los hombres, sino de la enseñanza que los apóstoles sembraban dirigidos por el Espíritu Santo, recordando las enseñanzas de Jesús y lo que el Espíritu Santo iba dirigiendo en los inicios. A eso se refiere en la doctrina de los apóstoles. No era una enseñanza humana, era dirigido por el Espíritu Santo, directamente trabajando, amados hermanos, de la palabra de Dios. Al puro inicio se hablaba de los escritos que se tenía que era del Antiguo Testamento. Y ahí el Espíritu Santo iba enseñando a los apóstoles, hombres que verdaderamente se dedicaban. Y hoy en día, usted y yo estamos, mis hermanos, siguiendo la doctrina de los apóstoles. O sea, estamos siguiendo de lo que el Espíritu Santo les reveló, de lo que Dios directamente habló, y es lo que tenemos escrito hoy en la palabra de Dios. Por eso, somos una iglesia del Señor igual que aquella, sí en muchos aspectos, no en el contexto de vida, porque aquello era una persecución terrible. Hoy el Espíritu Santo nos llama a la perseverancia en la iglesia. Y no es para decir, mire, es que aquellos sí sufrían. No, nosotros también. Nosotros también tenemos nuestras dificultades. Una dificultad con un mundo muy pagano, con un mundo muy consumidor, con un mundo que demanda demasiado y que a veces el creyente, no viendo cómo Satanás trabaja, se envuelve, queda dentro de la ola de lo que el mundo hace, ¿verdad?
Hoy tenemos situaciones difíciles, ¿verdad? Con filosofías, con pensamientos o directrices de los gobiernos contrarios al Evangelio de Jesucristo. Y cada vez va a ser más difícil. Cada vez, mis hermanos, nos vamos a enfrentar a esos pensamientos, donde si usted no está bien parado en la palabra de Dios, pronto serás sacado de la iglesia. Y tal vez usted dice, no, a mí no me va a pasar. Bueno, que así sea. Que así sea, mi amado hermano, porque muchas veces el mismo mundo saca a la persona. Las filosofías, los pensamientos, el estar, el querer tener, el querer hacer. Mi hermano, eso también es parte de lo que nosotros tenemos que luchar. Por eso hay que perseverar en la iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No existe, mi hermano, nada más importante que el Señor. Mire otra cosa que sucedía con aquellos creyentes. Dice que estamos en el verso de Hechos 2:42, en la comunión unos con otros. Dice ahí, aquí aparece por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra koinonía. El significado es compañerismo, compartir en común o comunión. Eso es koinonía. Por eso la escritura dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más veis que aquel día se acerca. Vea qué importante es ser parte de la iglesia, pero también entrar a la comunión con los hermanos. La comunión cristiana es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Los creyentes en Cristo deben reunirse en el amor, la fe y el estímulo. Esa es la esencia de la coinonía. Y usted sea parte de la coinonía. Luche para que la gente no se vaya. No luche más bien para sacarlos. Jamás. No, a veces se cometen los grandes errores y la gente se va porque dije algo malo, porque hice una mala acción, o porque me vieron en un pecado, o porque yo cometí un pecado y me vieron y algunos se fueron. Óigame, eso es verdaderamente juzgado por el Señor. Usted y yo debemos de participar en esa coinonía. Que la gente no se vaya, más bien que la gente cada vez se reúna y sea parte. Mire esto también que hacían, bueno, ahí está la explicación de coinonía. Muy bien. En el partimiento del pan, ellos, amado hermano, participaban de esto. ¿Qué era esto? Especialmente se refiere a la Santa Cena y lo celebraban el primer día de la semana. El domingo, que era el día de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos van presentando aquí qué se debe de hacer en la iglesia. Entonces, vea qué interesante. Se establecen ahora sí las dos ordenanzas de la iglesia. Uno, el bautismo y dos, la Santa Cena. En toda la iglesia del Señor siempre se tendrá estos dos mandatos. Esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si usted no se ha bautizado, le invito que hablemos y programamos la fecha. Este año hemos tenido bastante bautismo, gracias a Dios. Y la Santa Cena, bueno, la estamos celebrando cada mes, mes y medio. A veces se nos ha ido el tiempo a los 2 meses, pero nosotros creemos en la Santa Cena. O sea, somos una iglesia como el Señor lo ha querido. Y el otro punto que vemos en ese verso 42, y aquí es donde voy a terminar por hoy con esto, es que estaban ellos unidos en la comunión y en las oraciones. ¿Ya? El Espíritu Santo trae la importancia de las oraciones congregacionales. Sí, mi amado hermano, queremos orar.
Mire, yo necesito que oren por mí. Mire, que yo tengo una petición especial. Mire, que mi abuelito, mire, que tengo un mal, que tengo un problema. Todo esto es parte de la iglesia. Somos parte, somos parte de la iglesia del Señor. Estas oraciones donde presentamos las cargas, las peticiones, las súplicas, las necesidades por nosotros y por otros, siempre será importante el clamar por los nuevos convertidos también. Primero, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Número dos, bautizarse. Vea qué interesante para ser parte. Número tres, mis hermanos, entrar a la comunión de los hermanos. O sea, venir, reunirse y participar, ser parte de esa coinonía, ser parte también en la Santa Cena. Esto se necesita. Así es que mis amados hermanos, estamos viendo cómo ser parte o cómo ser añadidos por Dios a la iglesia de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga